¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero vayan comprendiendo de qué se trata la grafología. Y hoy vamos a continuar con el tema de la presión y vamos a ver las anomalías que se producen en la presión, que son cuando uno debería hacer un trazo y se producen movimientos que no se deberían producir en una persona sana. En general, estas anomalías lo que nos indican algún tipo de problemática en la salud y si bien nosotros no diagnosticamos, tenemos que tener conocimiento que le está pasando a la persona. Dentro de esas irregularidades en la presión tenemos los temblores, las sacudidas, torceduras, brisados, congestionamientos. Esto ya lo vimos en uno de los primeros videos, porque yo quería que ustedes tuvieran una idea de qué se trataba y hoy lo vamos a profundizar un poquito más. Bueno, acá tenemos esta escritura, por ejemplo, así ya de primer golpe uno ve que tiene temblores, esos movimientos que nos demuestran que hay ángulos, movimientos que no están hechos en un solo trazo, están hechos en varios trazos. La persona como tiembla, son pequeñas sacudidas que se pueden dar en sentido vertical o en sentido horizontal. Acá, por ejemplo, en esta escritura tiene menos temblores que esta, pero tenemos que tener considerando todas las características. Esta persona, por ejemplo, tiene más de 90 años, esta persona tiene 70 años. Bueno, ¿qué nos indica eso? Que bueno, por la vejez se pueden producir los temblores, pero también por otras causas, como es el alcoholismo, las intoxicaciones, la droga, los temores. Una persona que está secuestrada puede llegar a hacer escritura temblorosa. El frío también nos da este tipo de escritura. Y las personas que pueden tener lesiones, tanto en la mano como el hombro, el brazo, nos indica que hay inquietud, hay emociones fuertes, se producen sobresaltos, tiene que ver mucho la parte nerviosa. En este caso son como temblores, pero son más grandes, se llaman sacudidas. Miren aquí el movimiento que hizo, ¿eh? Es más grande que el temblor. Es más, hay que mirarlo más a lupa el temblor. Este casi, si lo dejamos a simple vista, se ve. Y acá también. Acá hay sacudidas que se dan, ¿m? Que no llegan a ser los temblores que vimos anteriormente. Son más pequeños. Son pequeñas contracciones o espasmos que se producen en los nervios y en los músculos de la persona. Tiene que ver con la ambivalencia, la lucha que tiene la persona entre dos fuerzas, la inconsciente y la consciente, y que le produce una fuerte sensibilidad y nervios constantes. La persona es impaciente, tiene dificultad para esperar, es inestable. Hay reacciones que las produce en forma exagerada en relación a las frustraciones o las contradicciones que se le presentan en la vida diaria. Esas alteraciones de la actividad nerviosa perturban la acción de la persona. Fíjense que esta persona, no recuerdo ahora la edad, pero acá en este caso esta persona tenía 42 años. Miren la perturbación que tenía la escritura. Vamos a pasar a ver ahora la escritura torcida, también se le llama contorsionada por las contorsiones que hace. Miren acá la torcedura que hace, son movimientos que se tuercen. Miren acá la F. En esta no se nota tanto. Miren acá la F, el movimiento de la F. Cómo se tuerce. A ver, acá también. Incluso acá, miren, acá apareció una sacudida. Acá. Hay alguna problemática. Acá. Miren esta torsión. La Q hace así, viene para la derecha. Bueno, eso tiene que ver
siempre con una perturbación. Se dice que las torsiones tienen que ver con un gesto de sufrimiento, nosotros tenemos que ver de qué se trata, porque de acuerdo a las zonas, vamos a ver en qué zona del cuerpo humano figura esa torsión. Puede ser en gente joven a veces que se sientan mal y que tienen una posición anormal en el cuerpo, y eso figura ahí en la escritura. Tiene que ver con la emotividad, la ansiedad que lleva al sujeto a la angustia, a la inquietud, y la debilidad puede ser pasajera o crónica, y que le lleva a crispaciones nerviosas, emocionales. Acá en otro caso, acá también tenemos, miren, acá está, esta F, un movimiento que debería ser recto, aparece torsionado o contorsionado. Bueno, también se da esto en intoxicaciones. También lo pueden llegar a hacer los niños que están aprendiendo a escribir, pero ahí es normal, porque el chico está en un proceso del aprendizaje de la escritura. Por eso nosotros más adelante, cuando yo termine la grafología de adultos, voy a dar grafología infantil, pero tiene otras normas, porque el chico está aprendiendo a escribir. Si nosotros vemos temblores en una escritura de un niño, no se resuelve así, no se interpreta como si fuera de un adulto. Bueno, miren acá la torsión de este trazo, ¿eh? Miren acá, incluso esta R, lo que ha hecho, la ha fundido un trazo con el otro, ¿eh? Y esta, bueno, la torsión de las Fs es significativa. Ahora vamos a pasar, esta escritura se llama brisada, también se la llama rota, o a estos cortes se llaman melladura. Ya dije que muchos autores ponen nombre para todo. Son cortes repentinos que dejan un espacio en blanco. Es como un pequeño fallo. Muchas veces cuando nosotros vemos algo raro tenemos que ir con la lupa porque capaz que la persona retocó el movimiento y nos está tapando qué es lo que está pasando ahí. Aquí, por ejemplo, en la G también se da, ¿eh? Acá dejó un espacio en blanco, pero no solamente en la parte del perfil, como acá también, sino se está dando en otras zonas, otros lugares. Acá, por ejemplo, acá incluso en esta, se está dejando espacio en blanco que nosotros tenemos que interpretar que hay ansiedad, angustia. También se puede dar en estados posoperatorios, en asmáticos, personas que tienen mala circulación. Hay que tener en cuenta que si una persona es obesa y choca el vientre contra la mesa y le falta la respiración, también lo puede hacer. Así que tenemos que tener en cuenta todas las características que se presentan. Bueno, esta otra anomalía de la presión es el cegamiento o la congestión. ¿A qué se le llama cuando los socos de la letra, por ejemplo, acá miren, acá hay una E, está lleno de tinta en un solo movimiento, miren acá, y eso se suele dar en toda la escritura. A veces acá, como estamos viendo partes aisladas, pero cuando hay mucha cantidad es importante. Se suele dar también en los bucles de las hampas y de las jambas, no sé si acá hay, pero bueno, en la zona media se están dando acá. Que tienen un aspecto de congestión, están llenos de tinta. Estas personas generalmente están agotadas, entonces en las tareas son imprecisas, aunque sean tareas habituales, son negligentes en la atención y en la memoria y tienden a renunciar a las metas o a los fines que se le presentan ante la primer dificultad. Hay que tener en cuenta que puede estar en un estado congestivo la persona, puede tener una fatiga excesiva, puede haber intoxicación,
y el alcohol también lo produce. Tenemos que tener en cuenta que cuando las anomalías se producen en el pleno, tiene que ver con lo nervioso. Cuando las anomalías se producen en el perfil, tienen que ver con lo muscular. Es decir, que lo más grave es cuando las anomalías se están produciendo sobre el pleno. Recuerden que el pleno, aquí, bueno, aquí hay otra que estaba congestiva. En la escritura teníamos sobre la cabeza, sobre los pies de la letra. Intermedio están todos los órganos. Acá tenemos la columna. ¿Eh? Entonces, de acuerdo a la zona donde se presenta, nosotros tenemos que analizarlo. Si bien ya como dije, no se da ningún tipo de diagnóstico, siempre es bueno que tengamos noción qué le puede estar pasando a la persona. En la próxima clase vamos a ver el relieve en la escritura, que bueno, esto ya no se puede medir, es un poco subjetivo y de acuerdo a la práctica del grafoanalista, pero voy a tratar de mostrárselo lo mejor posible. Hasta pronto.